Eh, en el versículo que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23, y voy a amplificar un poco de esto para cerrar. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Trataba del punto de que hablaba el ministro Cristian. Y quiero que entiendan algo. Este es uno de los pasajes más utilizados en la Escritura cuando alguien trata de justificar ciertos actos de su vida. Dicen, como dice, sí, Dios permite todas las cosas. Amén. Todo me es lícito. Cogen ese pasaje como una muletilla para justificar sus actos. Amén. Y no reconocen sus errores y sus pecados. Los ponen como diciendo que Dios dijo, eres libre de hacer lo que quieras. Pero tenemos que considerar que no todo te es provechoso. Todo te es permitido, pero no todo te es provechoso. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. La pregunta que yo hago, ¿será ese el significado que muchos le quieren dar a ese pasaje? ¿Está correcto eso? ¿Acaso la libertad cristiana significa permiso para hacer cualquier cosa, pero con precaución? ¿Es eso lo que quiere decir ese pasaje? La palabra lícito en nuestro idioma significa que está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o razonable. Amén. El diccionario RAE lo define como justo, permitido, según justicia y razón. Nótese bien, es justo, es permitido, según la justicia y la razón. Pero, ¿cómo es nuestra justicia delante de Dios? De modo que si ante la justicia terrenal, cierta acción no es considerada lícita o ilegal, no es considerada ilícita o ilegal, o peor aún, si según nuestra razón, porque dice que según justicia y razón, si según nuestra razón no es algo malo, entonces no hay ningún pecado en ello. Pero nos encontramos viviendo en un sistema que legisla para legalizar el pecado aquí en la tierra. Entonces, si la justicia legaliza lo que el cielo no aprueba, es permitido. O si tu raciocinio, tu razón, tu costumbre te dice que lo que tú haces es lo que siempre ha hecho tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, como vemos que está pasando en esta ciudad a través de estas fiestas patronales, no es problema. Mucha gente dice que mientras las personas tengan su conciencia tranquila, todo está bien. ¿Están listos? Estoy afinando, ¿eh? Ahora sabemos que las personas que viven en el pecado van a pensar así. Recuerden que ellos todavía están bajo el dominio del príncipe de este mundo. Y que no solamente son esclavos de las tinieblas, sino que le hacen pensar que todo lo que ellos hacen es lícito, es justo, es permitido, es válido y es correcto. Por eso ven una ciudad donde se llama Tomar del Rey, donde la mayoría de personas viven con concubinato y para ellos es normal. Hello, estamos aquí. Le digo un poquito más. Yo he caminado esta nación y en la ciudad donde he visto más concubinato y más unión libre es Alto Mayor. Y para ellos es como que no ha pasado nada. Con hijos, con familia de años. Y ahora la ley le da legalidad y hace ese estado de convivencia lícito y hasta le dan un papel. Y heredan a las que están viviendo en esa condición también. ¿Cómo se llama? Dígale al cielo que eso es legal. Dios te bendiga. Dígale al cielo que eso es permitido. Dígale al cielo que eso conviene. Y eso es solamente un ejemplo de la realidad que vivimos en este tiempo. Hay todo un movimiento humanista que ha difundido que tú tienes derecho a ser feliz. Que no hay problema. Acompañado del espíritu de hedonismo, dice que eso está legal, que está caminando bien, tienes tu documento, es normal, es una costumbre, es justo, es válido, pero realmente está totalmente en contra de Dios y de su ley moral. Pero
Pero para aquel que por la gracia de Jesucristo ha sido salvo del pecado y que ahora tiene la mente de Cristo y que ha nacido de nuevo, este tipo de frases, expresiones, situaciones y costumbres realmente deben de quedar desechadas totalmente. Si es que es verdad que vivimos bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Cuando estudiamos el libro de los Romanos, donde está este versículo que acabo de leer, cuando estudiamos el libro de Corintios, donde está este versículo, escúchame que estamos estudiando los Romanos los miércoles, cuando estudiamos el libro de Corintios, que está ubicado este versículo en 1 Corintios 10, 23, vamos a encontrar cosas muy interesantes, cosas muy hermosas y preciosas. Vemos que en el contexto de este versículo, desde el capítulo 8 al capítulo 11, habla sobre las libertades cristianas, pero no en el contexto de hacer lo que nos parezca, o si según nosotros nos es malo. Pablo aborda específicamente el tema de la comida sacrificada a los ídolos, ya que para ese tiempo los griegos y los romanos pensaban que las personas podían ser poseídas o invadidas por espíritus malignos. Así que al ofrecer comida a sus ídolos, ellos lo librarían de los demonios y también purificarían la carne que eran usadas para sus rituales y festejos paganos. Era su creencia. Sin embargo, algunos cristianos de la iglesia de Corinto que creyeron durante los 18 meses que Pablo estuvo con ellos, sabían que el comer alimentos comprados en los mercados, aun si hubiesen sido ofrecidos en otro momento a dioses paganos, no les sería contado por pecado o como pecado. Porque el santo que santifica ahora no está afuera, está adentro. Y hay un refrán, no me recuerdo si alguien me puede recordar esto, para bendecir los alimentos, una oración corta, que no me recuerdo cómo era. Son 2 o 3 palabras. No, otro. Con la voz, no sé, no me recuerdo bien. Pero realmente en el antiguo pacto quizás los santos no santificaban lo inmundo, pero lo inmundo contaminaba a los santos. En el nuevo pacto, yo no tengo que venir al altar porque yo soy el altar. Yo no tengo que ir a un tabernáculo porque yo soy el tabernáculo. En el nuevo pacto, lo impuro no puede contaminarme, sino que lo santo que está en mí tiene que santificar. ¿O acaso no dice la palabra que cuando unos esposos se unen en intimidad, aquel que es santo santifica al que no es santo? Porque el que está dentro del santo es más fuerte que el que está fuera de él. Dale un aplauso fuerte, Rey. Entonces ellos conocían estos detalles. Pero conociendo a Pablo que dentro de la iglesia también existían creyentes más débiles en la fe, exhortaba a los hermanos más maduros a tenerse de comer este tipo de alimentos, si esto se podía convertir en una confusión o en tropiezo para los más débiles. Eso está en 1 Corintios capítulo 8, del 5 al 13. O sea que por la plataforma del amor, si el comer estos alimentos te va a hacer pecar, yo dejo de comerlo. No, que yo no como cerdo. Yo como cerdo, pero si te va a hacer pecar eso, yo no como cerdo, no hay problema. Dame otra cosa. No tenía un problema por eso. En el capítulo 9 también hace referencia a que él, como apóstol de Jesucristo, teniendo como prioridad llevar el evangelio a todo lo que pudiese, indica que su ministerio estaba por encima de sus deseos personales, trabajando de forma voluntaria en muchas oportunidades para no ser de carga a los hermanos, pero que en ocasiones era sustentado por las iglesias, aunque no significaba que su ministerio era por motivos económicos. También el apóstol dice que nunca pretendió ser superior a los demás, ni puso barreras por las creencias y prácticas de los hombres, porque él estaba decidido a predicar la verdad con el anhelo que algunos se salvaran. Y más adelante, en el capítulo 10, donde aparece este versículo, Pablo amonesta contra la idolatría, advirtiendo a los corintios sobre no sentirse tentados a jugar con prácticas idolátricas de sus vecinos, porque existe un peligro real, no imaginario,
enseñando que el castigo y las consecuencias que tuvo Israel en el tiempo de Moisés quedaron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Si este pueblo leyera un poco más la palabra, no estuviera cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en el desierto. En este tiempo. Donde en vez de elevar la adoración a lo único que se la merece, la están haciendo a otros, entidades e ídolos. El apóstol alentó a los corintios a no participar de la idolatría en la que muchos habían caído. Porque esto fue lo mismo que hicieron los israelitas en Éxodo 32:6, donde murieron unos 3,000 hombres y otros fueron heridos por la mano de Jehová. Lloro no. Yo sé que por causa de que estamos viviendo el año de la buena voluntad de Dios, no se mueren algunos 10,000 gente aquí en esta ciudad. Pero vendrá el día de la venganza. Disfrutemos el año de la buena voluntad de Dios, agradable. Prediquemos el evangelio de la gracia, pero vendrá el día de la venganza. El año es extensivo, pero el día es un solo día. Pablo también señala en el versículo 8, ni forniquemos como algunos en Israel lo hicieron. Pero no se refiere metafóricamente a fornicar con los ídolos en el plano espiritual, sino en el propio acto sexual que Dios también aborrece. La palabra griega aquí usada es porneo, que significa cometer fornicación o actuar de prostituta. En Corintio este tipo de acto era común, pues en el culto a la diosa Afrodita, la prostitución era parte del ritual en el culto. Tampoco se debe tentar ni murmurar contra Dios. Y más adelante Pablo aclara que debemos tomar muy en serio la vida cristiana. Él hablaba de cuidar la tierra. No pensar que podemos andar con Dios y con el mundo a la vez. De una misma llave no pueden salir dos aguas. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. Una cosa es lo que somos, que otra cosa es a dónde vamos. Yo no soy sombra de lo que yo voy a hacer. Yo y la iglesia, cuando la miramos, quizás no sea lo mejor que se pueda ver. Vemos todo tipo de pecado manifestado, líderes de todo tipo de calibre, todo tipo de manifestaciones en la iglesia de Dios. Pero una cosa es lo que es y otra cosa es lo que ha de ser. Porque realmente todos pecamos, todos cometemos errores. Pero quiero que sepan, vamos camino. Vamos camino. Somos santos en proceso de construcción. Yo no puedo decirle que yo lo he alcanzado todo. Y el mismo apóstol dijo, yo no estoy diciendo que lo he alcanzado todo. Yo que ciertamente me desconecto de lo que queda atrás. ¿Y me extiendo a dónde? A ver si puedo poder alcanzar a aquel que me alcanzó primero a mí. A ver si puedo asir a aquel que me asió primero. Así estamos nosotros. Estamos en las manos del Padre. Así que dile que está a tu lado. Una cosa es lo que soy y otra cosa es lo que he de ser. Una cosa es lo que manifiesto ahora y otra cosa es lo que voy a manifestar después. Porque ¿sabes qué? La palabra dice que ha de manifestarse en mí aquel que murió en la cruz. Y cuando Él venga, le veremos tal cual es. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tocando el tema de la Santa Cena, clara, lo que el mundo llama ídolos son realmente demonios. Lo impuro en sí no es comer la carne que se usó con estos fines. Deben abstenerse de participar en la mesa del Señor si también beben de la copa de los demonios. También aclara eso. Y después de un conocimiento un poco más claro del contexto de lo que él estaba hablando, volvemos y leemos nuevamente el versículo 23, que es este tema que me llamó la atención en la predicación. Todo me es lícito, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo.
Pablo está diciendo, algunos se escudan en la frase o se dice todo me está permitido o se me permite hacer cualquier cosa, pero Pablo responde, pero no todo conviene. No todo te va a edificar. En eso no consiste la libertad cristiana. Y verdaderamente somos libres. Libres para adorar. Libres para amarnos unos a otros. Libres para perdonar. Libres para vivir una vida conforme al estándar del varón perfecto, que es Cristo. Somos libres porque lo que antes nos impedía una naturaleza irredenta y caída, ahora por cargar una nueva naturaleza, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado a través de su divino poder, y por eso, por tener el divino poder, tengo la capacidad de poder hacer todo lo que la antigua naturaleza me impedía hacer. Soy libre de vivir una vida conforme al estándar del cielo. No es en esto que estamos hablando de lo que significa realmente la libertad cristiana. No es que ahora tenemos excusas para pecar, no. Y no sé de dónde la gente ha sacado en este tiempo que porque estamos en la gracia ya no se debe orar. Yo tengo que orar para no caer en tentación. Yo no sé de dónde han sacado en este tiempo que porque Cristo pagó todo en la cruz, ya yo no tengo ni diezmar ni que ofrendar. Eso fue Cristo que pagó, pues yo todavía tengo que ahorrar con todas mis cosas, aquel que me lo dio todo. No. Yo no sé de dónde he sacado que yo puedo pecar porque somos salvos, siempre salvos. Hay gente que se está jugando en este tiempo. La gracia no es una licencia para vivir en libertinaje. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es una operación de misericordia en la vida de nosotros, que sin merecerlo no alcanzó. Como decía la adoración que cantábamos ahorita, nos visitó. Su gracia es una persona y es Cristo. Más bien los siguientes versículos que le voy a leer nos van a dar unos principios importantes. Nos dan unos principios que debemos de imitar sobre la libertad de Cristo. En el versículo 23 estamos en 1 Corintios 10. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Un segundito. 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me... Todo me es lícito, pero no todo, Eddie. Primero, tenemos que aprender en este versículo a tomar la decisión de ser edificados antes de la conveniencia. Hay gente que se está perdiendo en este mundo porque está cogiendo lo que le conviene antes de lo que edifica. No me están entendiendo. ¿Habrá alguien que pueda entender lo que estoy hablando en esta hora? Se levanta de un momento a otro el espíritu de orfandad. Quieren tomar decisiones desde esa plataforma y se olvidan que son hijos, porque no tienen comunión con el Padre. Ay, no me hagan hablar de esto. Y quieren hacer sin primero ser. Marcos capítulo 3, versículo 13 dice que subió al monte y cuando bajó, llamó a lo que él quiso para que estuvieran con él. Y la gente cree que cuando Dios lo llama es para que salgan de una vez a predicar, a brincar, a saltar. Y no se saben que el llamado es para estar con él primero, para ser afirmado en la naturaleza de Cristo. Dicen que no van a vivir procesos ni van a coger procesos, y no saben que el proceso es el medio, no el fin. El medio que usa Dios para llevarnos a un fin, afirmando en la naturaleza de su Hijo. No quieren ser perfeccionados, pero se les olvida que la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra de nosotros. Y el perfeccionamiento es el proceso. Somos pasados por pruebas, por tentaciones y por tribulaciones para que Cristo sea formado en nosotros. Pero hay gente que prefiere escoger la conveniencia que la edificación. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11, de entrando en la oficina ministerial, hay 5 ministerios que aparecen ahí, cuya intención es edificar el cuerpo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están llamados para eso, pero prefieren la conveniencia
antes que la edificación. Por eso vemos una serie de profetas locos que tú no sabes quién es su pastor. Viven en el monte metido porque prefieren la conveniencia antes de sentarse a los pies de un hombre o una mujer de Dios que lo edifique. Ay. ¿Estamos aquí? Hello. No se congregan. Versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el de él. Estamos en 1 Corintios capítulo 10, ¿verdad? Ustedes como que cerraron la Biblia. Ustedes se van ya. Ya hasta las 9 que voy a predicar aquí. Hasta las 9, hasta la que no me dé las 9 no suelte el micrófono. ¿Seguro? 1 Corintios capítulo, versículo. Ninguno busque su propio, sino el de quién. Eso habla solamente de una plataforma, el amor. El amor no busca. ¿Qué es lo que no busca el amor? Sino lo del otro. Próximo versículo. El versículo del 25 al 27, vamos a leerlo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y os queréis ir, de todo lo que se ponga delante de usted sin preguntar nada por motivo de conciencia, todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de qué. Esto habla de la libertad que hay sobre el legalismo. Pero esta libertad no está hablando de vivir el libertinaje, sino de entender que todo lo que, y respeto las religiones, no voy a hablar de religión, pero todo lo que la gente prohíbe comer, aquí te dicen que te lo comas. Vamos a tener que romper la Biblia y robarle, cortar unos cuantos versículos, ¿verdad? No me estés mirando, es lo que está escrito. Perdóname. No, que tú no puedes comer esto, no puedes comer otro, no puedes comer lo otro. Pero aquí dice que todo lo que te pongan, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Porque de la tierra es quién. ¿Y todo lo que hay en qué? Lo único que tenemos que decirle al Señor gracias y bendecirlo. Hay una oración con amor y gracia, no me recuerdo cómo es. Te estoy buscando hace rato. No, que tú no puedes comer esto, no, que tú no puedes comer lo otro. Y por último quiero leer del 28 al 30. Dice, más si alguien os dijere, esto es sacrificado a los ídolos, no lo comáis, no porque sea pecado, sino por causa de aquel que lo declaró, para que no peque. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Hello. Porque el que está en Cristo está claro. El que está en Cristo está claro, el que ha nacido de nuevo está claro, pero hay gente que no está clara en esto. Y me da mucha pena de hablar de esto. Porque son gente que debiendo ser iluminados todavía están en oscuridad. Hermanos de nosotros. Gente que ha confesado a Jesús como su Salvador. Pero aquí está hablando ya de otro tipo de personas. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Cuántos dicen amén? El apóstol se comía su puerquito también. Si yo participo en la comida de estos alimentos que me ponen delante, a Pedro fue que le bajaron duro. Porque Pedro dijo, tú sabes que yo no como nada inmundo. Dice, oye, mata y come, Pedro. No, que tú sabes que yo nunca, oye, no a lo que yo. Y aquí Pablo dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay. Amén. Sumisión mutua en lugar de condenación. Aprendemos estos principios en estos versículos. Por causa no de mi conciencia, sino de la conciencia de otro, yo cedo para que no poder ser piedra de tropiezo a otra persona. Así que mis amados hermanos, la libertad cristiana no consiste en imitar prácticas que hay en el mundo, dándole un toque espiritual. No es imitar al mundo porque ya no debo estar tan directamente relacionado con él. No. Por estos pasajes mal interpretados tenemos un grupo de hermanos escuchando cosas que no tienen que escuchar
y haciendo cosas que no tienen que hacer, asistiendo a lugares que no tienen que ir, que no edifican ni glorifican en nada a Dios. Todo me es lícito, pero no todo glorifica a Dios. Hello. Hemos sido hechos para producir gloria. Hermanos, tengamos cuidado. No podemos caer en el engaño de esta falsedad. Y ya lo voy a dejar hasta ahí. Hay mucha tela donde cortar. Quiero que las voces que me acompañan suban al altar. En el versículo que está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, y voy a amplificar un poco de esto para cerrar. Dice, todo me es lícito.